Un cordial saludo a los directivos de la Universidad Santo Tomás, a las personas presentes en este foro. Hubiera querido asistir personalmente, pero yo confío en que ustedes entiendan que en este momento es imposible moverse de La Habana, por lo tanto utilizo este medio un poco distante, pero cariñoso, para poder brindar unas opiniones que se me han pedido sobre lo que está ocurriendo en la mesa de conversaciones. Un saludo a Clara Inés Chávez y naturalmente también, dijéramos, una voz de admiración a Víctor G. Ricardo y a Carlos Holmes Trujillo, quienes han tenido en el pasado enormes responsabilidades en la búsqueda de la paz. Ellos sí que saben lo que significa este compromiso en términos humanos, vitales, pero también en términos de optimismo, de esperanza, de la luz hacia una oportunidad de una Colombia mejor. Los acuerdos que han sido publicados, todo lo acordado está publicado. Lo que nosotros encarecemos a los colombianos es que lo estudien, lo lean. Yo oigo permanentemente la queja, dice, pero ¿por qué allá negocian de espaldas al país? Primero, eso es falso, no hay nada que no esté publicado. Y en segundo lugar, lo que sí noto es una cierta distracción de los colombianos. Muchas personas dicen, pero es que no conocemos los acuerdos, y uno les pregunta, ¿pero los ha leído? Ah, no los he leído. Luego, el primer llamado es realmente a tomar conciencia, yo no diría que de la totalidad de los detalles, los acuerdos son largos y tienen, dijéramos, ciertos vericuetos, pero sí de los elementos esenciales. Recordemos los puntos centrales de la agencia. En primer lugar, de la agenda, una reforma rural integral que tiene como propósito buscar equidad en el campo y mejorar la productividad de la economía campesina. Dijéramos que allí hay un propósito de tratar de ese vagón del campo que se ha ido atrasando en el desarrollo nacional, ampliando la brecha entre lo urbano y lo rural, incluso con deterioro del campo, no solo un campo congelado en los índices de desarrollo humano y económico, sino un deterioro, una erosión de la economía campesina. Hay un fuerte acento de economía campesina, pero el acuerdo permite también desarrollos de carácter agroindustrial importantes, que es una oportunidad enorme que tiene Colombia, particularmente de cara a una posible fase de escasez de alimentos en el mundo. Luego no podemos desaprovechar esas oportunidades. Pero en cuanto a la economía campesina, es una especie de proceso de reivindicación y de recuperación, a través primero del acceso a la tierra, de quienes no la tienen o la tienen de manera insuficiente, creando un fondo de tierras que está muy distante de las viejas reformas agrarias de los años 50 y 60, cuando se hablaba de expropiaciones sin indemnización o de pago con bonos de muy bajo rendimiento. No, aquí no estamos hablando de esto, particularmente porque hay una coyuntura histórica importante, y es que hay un volumen de hectáreas de muy buena calidad en manos ilegales, en manos de corruptos o de narcotraficantes, que el Estado tiene el deber legal y moral de recuperar, y ese será un insumo importante para el fondo de tierras. Estamos discutiendo el monto y las características de ese fondo, pero simultáneamente no se debe olvidar que hay otro proceso de formalización que es muy importante. Varían las cifras, pero casi cerca de la mitad de los predios en Colombia carece de títulos, lo cual lo saca del mercado. Es imposible obtener un crédito, no lo reciben como hipoteca en los bancos. Luego, la formalización para nosotros también es una manera de acceso a la vida legal, ordinaria, y también una forma de acceso virtual, real, a la tierra. Ese es, dijéramos, un primer esquema. Pero no se trata solo de tierras desnudas. Hablamos de acceso integral, lo cual implica incluso recuperar viejos instrumentos que el Estado tenía en términos de fomento, de apoyo a la agricultura campesina, también de índices de dignidad humana, como ya lo he dicho, en términos de salud, educación, vigencia real de las leyes laborales. Luego hay un primer punto que se refiere a la reforma rural integral, en tanto y en cuanto hay unanimidad de todos los analistas en el sentido de que el conflicto nació en el campo y se perpetúa por razón de lo que ocurre en el campo, y en particular últimamente los temas relacionados con el narcotráfico. Por lo tanto, un punto de la agenda también es el de la superación del flagelo de los cultivos ilícitos y el narcotráfico, para lo cual se establece una política de sustitución de cultivos que no es en sí misma original, pero lo que sí es distinto es que esas políticas, que en el pasado no han sido totalmente exitosas, podrían serlo en la medida en que uno elimine el conflicto. Es justamente el conflicto el que ha impedido que políticas de superación de los cultivos ilícitos tengan el éxito que esperábamos.
concurrentemente una priorización de las acciones para la sustitución de cultivos, dándole énfasis como un primer escalón, pero no el único, a la sustitución voluntaria en función de procesos de consenso con las comunidades para buscar las vías de la legalización, del ingreso a la vida legal de esas economías clandestinas e ilegales. Luego viene el tema de la política. Hasta ahora, perdónenme, queda claro que lo que se está pactando en La Habana es útil para Colombia. Dijéramos que hay una posibilidad de matar dos pájaros de un tiro, son decisiones que se sostienen por sí mismas, que son útiles para Colombia y que si de contera permiten dar por terminado el conflicto, pues me parece que estamos dando un paso gigantesco hacia adelante. Y eso mismo aplico al punto de la nueva apertura política. La limpieza de la política es cada vez una necesidad más sentida por los colombianos. Dijéramos un rechazo a la corrupción, a las prácticas políticas, un sistema electoral que debe ser mejorado. Allí también hay un propósito nacional, no es un propósito solo de las FARC. Y de hecho lo que tenemos que subrayar es que lo pactado tendrá lugar y desarrollo con las FARC sin armas, pero con todas las fuerzas políticas democráticas. Luego, no es que hayamos negociado, como suele decirse, la democracia en La Habana. Lo que se ha establecido es un procedimiento para mejorar la política con las FARC sin armas, pero particularmente a través de mecanismos que convoquen las diversas fuerzas políticas. En el tema de víctimas, hemos cumplido la promesa de que el centro de gravedad de lo que hemos acordado son los derechos de las víctimas, la garantía de los derechos de las víctimas, y dentro de eso está el mecanismo de justicia transicional, que es un mecanismo inédito, novedoso, ha sido reconocido así en la comunidad mundial, aun cuando yo sé que hay en particular enormes discusiones en Colombia. Se ha vendido la tesis de que es una fuente de impunidad, pero me parece que el análisis se ha enfocado, es un análisis microscópico, que se hace en función de las características de las sanciones restrictivas de la libertad, y suele olvidarse que este es un sistema mucho más amplio que implica verdad a través de una comisión de esclarecimiento, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y dentro de eso el esquema de justicia implica una mayor dosis de justicia reparadora, restaurativa, y eso es lo que explica que las sanciones sean alternativas y diferentes, a diferencia del sistema penal ordinario, donde las sanciones tienen un propósito meramente retributivo. Ahí hay un cambio que se justifica en la medida en que se trata de medidas de transición para superar un conflicto. Este es un concepto ya decantado en el mundo. La necesidad para impedir que continúen masivas violaciones de derechos humanos, la necesidad de tener mecanismos de justicia que no impidan la paz. La discusión es válida, hay personas que no están de acuerdo, y por eso, y este es un punto con el que quiero terminar, dejando de lado algunos otros por razones de tiempo, desde el principio se pactó la necesidad de que los colombianos se expresaran. Por eso se habló de la necesidad de una refrendación que ahora se ha canalizado a través del plebiscito que será convocado si llegamos a un acuerdo final, que creo que llegaremos. Allí lo importante es que cada quien vote en conciencia. Me parece que los colombianos deben sopesar lo que se ha hecho. Yo tengo la convicción personal de que nuestro trabajo no es perfecto. Acuerdos de paz perfectos probablemente no hay, en la medida en que hay compensaciones y transacciones que la sociedad tiene que sopesar. ¿Cuánto me tengo que sacrificar, pero cómo comparo eso con el éxito y el futuro, en la medida en que para nosotros el acuerdo lo que constituye básicamente es una oportunidad para Colombia? Hay quienes plantean la necesidad de renegociar algunos puntos. Yo quiero transmitir a ustedes mi opinión personal después de estar 4 años con las FARC. Yo no creo que esa sea una buena idea. Me parece un tremendo error. Si hipotéticamente la sociedad ganara algunos puntos en una renegociación, también la frustración sería enorme. Se podría perder la oportunidad real de finalizar un acuerdo. Carlos Holmes, que está allí presente, y Víctor G. Ricardo saben que cuando se rompen unas conversaciones, generalmente pasa al menos una década antes de volver a comenzar este esfuerzo. Luego la oportunidad es esa. Yo creo que tomemos esta decisión los colombianos el día del plebiscito. Cada quien vote en conciencia. Yo creo que los acuerdos, aún con imperfecciones, porque eso hay que aceptarlo, en el balance constituye, primero, reitero la idea de una oportunidad,
Y segundo, creo que aún los sacrificios que habrá que hacer se compensan con creces en la medida en que suprimir el conflicto armado en Colombia no va a arreglar todos los problemas, naturalmente, de Colombia. Uno no puede ser ingenuo. Hay una conflictividad que va más allá de las FARC, hay problemas de inequidad, hay un enorme deseo de seguridad. Por eso nosotros decimos paz con seguridad. Es una oportunidad incluso para tomar recursos humanos y presupuestales y dirigirlos a la búsqueda de la seguridad ciudadana, que es la primera prioridad para los colombianos. Ese es entonces el mensaje que quería transmitir a la Universidad de Santo Tomás, a todos los que están allí presentes. Muchas gracias por su atención y su paciencia, y confiemos en que este es realmente un momento decisorio para Colombia. Muchas gracias.